Vamos a seguir en esta jornada del día de hoy con nuestro otro columnista de los días viernes, Germán Mangioni, que siempre trae un tema para el desarrollo en la fase política, económica, y esto tiene que ver con las dos cosas. Estamos hablando de la reunión del presidente con los gobernadores y con validar o no, a través de la ley de leyes, la entrada al fondo, el ajuste y todo lo que se va a venir de aquí en adelante. Así es. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Esta semana el gobierno está manteniendo en realidad dos negociaciones paralelas y las traíamos a colación porque tienen impacto directo en la provincia de Santa Fe, en el conjunto de las provincias de Argentina, pero van a tener un impacto directo en nuestra provincia. ¿Por qué decimos dos negociaciones paralelas? Por un lado, el gobierno está negociando los adelantos que se esperaban para 2019 y 2020 de desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Está negociando que eso se adelante y llegue antes a la Argentina, llegue este año. Para eso, el Fondo Monetario Internacional exige una serie de medidas que tienen que ver con avanzar aún más en el ajuste que estaba propuesto al comienzo del pacto con el Fondo Monetario Internacional. Por eso se habla de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo que va a implicar, y esto es lo que relaciona esta negociación con la de los gobernadores, que va a implicar un ajuste que en principio era de 300.000 millones de pesos para toda la Argentina y una parte iba a ir directo a las provincias el ajuste, y ahora el Fondo Monetario está proponiendo, o por lo menos lo que se deja de trascender, un ajuste aún mayor, de 500.000 millones de pesos. Bueno, una gran parte de ese ajuste, el gobierno nacional está discutiendo cómo los gobernadores lo aplican en sus provincias, qué parte le toca a Nación y qué parte le toca a las provincias. Hacemos un repaso rápido, previo a este ajuste que ahora se va a discutir en el marco del presupuesto 2019, el gobierno nacional ya venía ajustando a las provincias, o por lo menos tomando algunas medidas que fueron quitando recursos a las provincias, por lo cual hoy los gobernadores están bastante complicados para poder aceptar en ese presupuesto 2019 los nuevos ajustes. ¿Por qué le digo esto? Porque lo charlamos en una columna hace algunas semanas aquí en Televisión Regional. Arrancaron los ajustes antes del acuerdo con el fondo, con el pacto fiscal. Las provincias dejaron de percibir van a dejar de percibir gradualmente el impuesto a los sellos, van a dejar de percibir gradualmente el impuesto a los ingresos brutos, que se tiene que ir reduciendo por este pacto. No recibieron todavía lo que habían ganado en los juicios, como la provincia de Santa Fe, que tenía el juicio con Nación por la detracción de ANSES, con lo cual contaba con ese dinero y tampoco lo han recibido. Y están recibiendo todo el impacto que implicó en el acuerdo con el Fondo Monetario el achique de la obra pública, que en las provincias era motor, o es el motor muchas veces de la economía, que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con los materiales de construcción, que tiene que ver con movilizar lo que no moviliza la economía privada a través de la obra pública. Eso también se achicó. Todo eso fue previo al acuerdo con el fondo. Cuando se hace el acuerdo con el fondo se plantea un ajuste aún mayor. Estamos hablando en aquel momento, decíamos, 300.000 millones de pesos tenía que ajustar Argentina, 100.000 de esos lo ponían las provincias. Ahora hablamos de algo más. Con la llegada del acuerdo con el fondo, recordemos, también lo comentamos acá, llegó el recorte del fondo sojero para las provincias. La provincia de Santa Fe dejó de percibir lo que le tocaba de las retenciones que se van a Nación y después se coparticipan en las provincias. También se recortó a muchas de las provincias el plus por asignaciones familiares que comentamos acá. Hubo recortes incluso en algunos planes que fueron más polémicos todavía, vinculados a la salud y la educación, como fue el recorte de vacunas. La vacuna del meningococo que fue retrasada, dice el gobierno nacional, todavía no ha llegado, y que implicó que, por ejemplo, 750.000 chicos quedaron sin esa protección. Eso lo han cubierto muchas provincias al no llegar desde Nación. Y en el presupuesto 2019, lo que se está negociando ahora en esta reunión entre los gobernadores, que se ha extendido, que no ha dado resultados todavía y que promete alguna definición la semana que viene, se agregaría a todo este ajuste y a todas estas medidas de recorte a las provincias, se agregaría el traspaso de los subsidios al transporte, que en algunas provincias como la nuestra se habla de duplicar el boleto sin ese subsidio si la provincia no lo absorbe. La absorción por parte de las provincias de la tarifa social de la electricidad, que hoy estaba por cuenta de Nación, pasaría también a las provincias, y la eliminación de las partidas automáticas, un mecanismo que en algún momento solucionó o morigeró la falta de presupuesto en educación y salud, que dejó
la década de los 90, cuando se traspasa a las provincias esta potestad de nación. Eso también estaría en negociación. Digo, es un paquete que va quitando algunos recursos más a las provincias y que va generando preocupación en los gobernadores que no saben bien cómo cambiar además un año que va a ser electoral, el 2019. Bueno, los gobernadores deben tener en cuenta que en los 90 se les transfirió los hospitales, se les transfirieron las escuelas, entonces ahora le quieren seguir transfiriendo cosas y ya sabemos qué pasó en los 90. O sea, no hay que ser tan erudito en la materia, no hay que tener poca memoria. Además, en esta especie de política de pinzas, porque además que se transfieren un montón de asignaciones que hacía la nación a que las hagan las provincias, se le quita la posibilidad de obtener recursos. Digo, uno piensa en el recorte del fondo sojero, en el recorte de los ingresos brutos, en el recorte del impuesto al sello. Digo, las provincias no solo van a tener que afrontar nuevos gastos, sino con menos caja. Bueno, esa es la discusión del momento, la discusión que tiene que ver con el presupuesto y que ha llevado también algunas respuestas políticas por parte de la dirigencia política. Un ejemplo es que no ha asistido, varios de los gobernadores no han asistido a esta reunión, entre ellos el gobernador de la provincia de Santa Fe, que se excusó con un viaje, fue el ministro de Economía de la provincia, tampoco fue Rodríguez Sá de San Luis, faltaron varios gobernadores. Y se están... Algunos de ellos que estuvieron, que fueron muy críticos, como Carlos Berna, por ejemplo, el de la Pampa, ¿no? La verdad que me gustaría tener un gobernador así, ¿no? Que diga las cosas como las dijo. E incluso ha llevado a una iniciativa que me parece que puede dar algunos resultados interesantes en la legislatura santafesina esta semana. La legislatura aprobó, te diría casi por unanimidad, salvo obviamente por los votos de Cambiemos, que votaron en contra, una iniciativa para que se junten todos los legisladores de Córdoba, de Entre Ríos y de Santa Fe, la región centro, toda la región centro, en la legislatura santafesina, para poder, una iniciativa de Carlos del Frade, para poder discutir qué medidas afrontar como región ante estos recortes y este avance, que como comentábamos el otro día, no tiene nada de nuevo, porque repite una historia del federalismo y el unitarismo, de la caja central y las cajas provinciales, y la pelea por la división de los recursos y la división de los gastos. Bueno, se repite un poco aquel unitarismo. Es un país federal, lo decíamos los otros días, pero vivimos comunitarios, ¿no? Porque en Buenos Aires la gente paga 32, 33 pesos el litro de nafta sopa, que acá vale 36, 37. O sea, ¿de qué federalismo están hablando? Y como decía, seguimos subsidiando a toda la provincia de Buenos Aires. Pero además digo, como me hiciste acordar, también perdimos en el pacto fiscal el fondo del conurbano, ¿no? Pero digo, como decía Eduardo Galeano, una política de socializar las ganancias, ¿no? Lo que sale de las provincias va a la caja y después privatizar las pérdidas. Las pérdidas son de nosotros. Me parece que es una discusión interesante y dejo un dato más para pensarlo. Me parece que, como decíamos la semana pasada, no hay que dejar a un costado a los ganadores cuando uno piensa en la crisis, porque no son todos perdedores. Hay un dato que da el Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano. El ajuste que pide el Fondo Monetario Internacional es de 500.000 millones de pesos. Sí. De los 300.000 que había pedido antes, ahora pide 500. Bueno, ¿no sabes cuánto ganaron las 15 principales exportadoras, automotrices y agroexportadoras, con el salto del dólar de 20 a 40, como esta semana? No quiero ni saber. 500.000 millones de dólares. Claro. La plata no es que falta, ¿no? La plata se está usando para otra cosa. Exactamente, está dentro de la bicicleta financiera. Así bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver la semana que viene qué resultados hay. Y vamos a ver cómo madura, Germán, esta locura de volver a atar al peso con el dólar, volver a una convertibilidad. Yo lo escuchaba al director del Consejo Económico de los Estados Unidos hablando de esto, que ya hay hombres de su cartera trabajando en eso. Sí, bueno. Sería ya la pérdida. Es como que me da como, claro, perder la soberanía monetaria, ¿no? Eso es realmente increíble. Pero bueno, son momentos que hay que cambiar, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa con estas dos negociaciones, con el fondo y con los gobernadores. Germán, gracias. A ustedes. Buen fin de semana. Igualmente. Germán Magione, con nosotros acompañándonos en este mediodía. Pausa, la última, ya volvemos con lo que nos queda. Mucha información en la pantalla de televisión regional hasta las 12 de la tarde.